Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha tenido a muchos de ustedes con el corazón en un puño, un verdadero torbellino de emociones que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Estoy hablando, por supuesto, de esa historia que parece sacada de una telenovela, pero que, lamentablemente, es la vida real de dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía. Sí, hoy vamos a desgranar la conmovedora historia que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir, y el titular que muchos han estado susurrando: lloró Can Yaman cuando Demet Özdemir lo dejó. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a intentar entender qué hay detrás de esta supuesta ruptura y cómo ha afectado a estos dos ídolos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades a menudo nos fascina. Admiramos su talento, su carisma, y por qué no decirlo, también nos atrae esa parte más humana, más vulnerable, que de vez en cuando trasciende las pantallas. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su porte, su sonrisa y su mirada intensa, y Demet Özdemir, la actriz que ha demostrado ser una fuerza de la naturaleza en cada uno de sus papeles, formaron una pareja que para muchos era la imagen de la perfección. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, traspasó la ficción y cautivó a millones. Desde el momento en que empezaron los rumores de su relación, hasta que finalmente la confirmaron, cada paso que daban juntos era seguido con lupa. Las redes sociales se llenaban de sus fotos, de sus gestos de cariño, y el público se enamoraba de ellos como pareja. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las estrellas, las relaciones pueden ser tan fugaces como intensas. Y de repente, sin previo aviso para la mayoría de sus seguidores, la noticia que nadie quería escuchar empezó a circular: Can y Demet habían roto. Fue un golpe de sorpresa, un jarro de agua fría para quienes los veían como el cuento de hadas moderno. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en surgir. ¿Los motivos? ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? La verdad es que a menudo estas rupturas se envuelven en un velo de misterio, y los protagonistas prefieren mantener ciertos detalles en privado. Y eso es algo que debemos respetar, aunque la curiosidad nos mate. Sin embargo, lo que sí que se convirtió en un tema recurrente, en una duda que flotaba en el aire, era el estado emocional de Can Yaman tras la separación. Se rumoreaba, se comentaba, incluso se afirmaba en algunos medios de comunicación, que Can Yaman no había podido superar la ruptura con Demet Özdemir. Las historias hablaban de un Can desconsolado, de un hombre que lloró la partida de su amada. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, de lo que se ve y lo que se intuye, porque la confirmación directa de esos sentimientos, de esas lágrimas, es algo muy personal y difícil de verificar sin la propia declaración. Pensemos en la intensidad con la que se vivió su relación. Eran una pareja joven, exitosa en la cúspide de su fama. Cuando un amor así se termina, es natural que haya un dolor profundo, una tristeza que marque. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, a seguir sus pasos en Instagram o en eventos públicos, empezaron a notar cambios, o al menos interpretaron ciertos gestos como señales de un corazón roto. Can Yaman, que siempre se ha mostrado como un hombre apasionado y expresivo, ¿podría haber mostrado su dolor públicamente? Es plausible. Muchos hombres, a pesar de la imagen de fortaleza que puedan proyectar, también experimentan y expresan el dolor de una separación. Hay quienes recuerdan algunas entrevistas o apariciones públicas posteriores a la ruptura donde Can Yaman parecía más reservado, quizás más pensativo de lo habitual. Se buscaba en su mirada, en sus palabras, alguna pista, algún indicio de esa pena que se le atribuía. Y es muy fácil, cuando somos seguidores de alguien, proyectar nuestros propios sentimientos o las narrativas que escuchamos sobre ellos. Vemos a un actor que amamos, que interpretamos como un hombre sensible, y entonces, cuando se enfrenta a una ruptura, imaginamos la peor de las tristezas. Pero también es importante recordar que la vida de las celebridades está bajo un microscopio constante. Cada foto, cada tuit, cada comentario, se analiza hasta la saciedad. Lo que para una persona normal podría ser un día de bajón o un momento de reflexión, para una estrella se convierte en noticia. Podría ser que las historias sobre las lágrimas de Can Yaman fueran una exageración, una invención mediática para vender más noticias, o una interpretación errónea de su estado de ánimo. Es una posibilidad muy real.
Adem. Es fundamental considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Si bien el foco de atención ha estado a menudo en el presunto dolor de Can, ¿qué pasó con ella? Las rupturas por naturaleza afectan a ambas partes. Y si bien es cierto que no hemos escuchado a Can hablar extensamente de la tristeza, tampoco hemos tenido detalles profundos de la experiencia de Demet en esta separación. Es posible que ambos hayan pasado por un proceso difícil, pero han elegido gestionarlo de maneras diferentes, y quizás con una discreción mayor por parte de Demet. Analicemos lo que sabemos, o lo que se ha especulado con más fuerza. La ruptura se hizo pública a mediados de 2020. En aquel momento ambos se encontraban en la cima de su carrera, con proyectos ambiciosos en marcha. La presión de ser una pareja tan mediática, de tener sus vidas expuestas a millones de personas, sin duda, puede ser agotadora. A veces el amor, por muy fuerte que sea, no es suficiente para soportar la intensidad de la vida pública. Las exigencias de los rodajes, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo puede pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca. En cuanto a si Can Yaman lloró, la respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. No hay vídeos de él llorando desconsoladamente en público, ni declaraciones explícitas que digan sí, lloré mucho por Demet. Sin embargo, ¿significa eso que no sintió dolor? Absolutamente no. Es muy probable que sí, que haya habido tristeza, decepción, e incluso lágrimas en la intimidad. Lo que varía es la forma de expresar ese dolor y el grado en que deciden hacerlo público. Los medios de comunicación turcos y muchos internacionales se deleitan con estas historias. Una ruptura entre dos estrellas tan populares es oro puro. Se buscan los detalles, se crean narrativas y, a menudo, la verdad se diluye entre el sensacionalismo. Es posible que las historias sobre el llanto de Can Yaman hayan sido amplificadas, o incluso inventadas, para mantener el interés del público. Pensemos en la imagen que proyecta Can Yaman. Es un hombre atlético, seguro de sí mismo, que a menudo se muestra con una sonrisa y una actitud muy masculina. Quizás para algunos ver a un hombre así derramando lágrimas sea algo que les cause impacto, o que sea más difícil de creer, y por eso se convierte en noticia. Pero todos somos humanos, y todos sentimos. La tristeza es una emoción universal, y las rupturas son momentos dolorosos para cualquiera. Por otro lado, es importante reconocer que Demet Özdemir ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a detalles de la ruptura. Ha continuado con su carrera, ha trabajado en nuevos proyectos, y ha evitado entrar en polémicas o alimentar el morbo. Esto también es una forma de gestionar una situación difícil, priorizando su bienestar emocional y profesional. Y a veces la discreción es una fortaleza. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación muy pública y apasionada que terminó de forma abrupta para sus seguidores. Que las especulaciones sobre los motivos de la ruptura son muchas, pero la verdad solo la saben ellos. Y que si bien no tenemos pruebas irrefutables de que Can Yaman haya llorado desconsoladamente por Demet Özdemir, es muy probable que haya sentido una profunda tristeza. El dolor de una ruptura no siempre se manifiesta en lágrimas públicas. Puede ser un dolor interno, una melancolía silenciosa, o una fase de duelo que se gestiona en privado. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación y su posterior ruptura han tenido en sus fans. Han sido testigos de una historia de amor que parecía destinada a perdurar, y su final ha dejado un vacío, una pregunta sin respuesta para muchos. Lo importante ahora es desearles lo mejor a ambos en sus vidas personales y profesionales. Han sido parte de momentos inolvidables en la televisión, y su talento sigue brillando. Y hablando de brillo y de seguir adelante, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un viaje lleno de emociones y de especulaciones, pero siempre con el objetivo de intentar entender un poco más allá de los titulares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman sufrió mucho? ¿Tienen alguna teoría sobre los motivos de la ruptura? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Compartan sus pensamientos, sus impresiones, y abramos un debate respetuoso sobre este tema que tanto nos ha intrigado. Y si este vídeo te ha gustado, te ha parecido interesante o te ha sacado de dudas, por favor, no te olvides de darle a ese botón de me gusta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet,
para que todos podamos reflexionar juntos sobre esta historia. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito una vez más a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad, activa la campanita y no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.